Bienvenidos a un nuevo video tutorial en Programa Tutos. En este video aprenderemos cómo calcular el promedio de un arreglo o una dimensión en Pensate usando la recursividad. Usaremos un pequeño truco. Haremos la suma de los elementos del arreglo de manera recursiva y al final dividiremos la suma entre el número de elementos que tenemos. Entonces vamos a comenzar creando la función para calcular la suma de los elementos de manera recursiva. Su proceso nos va a devolver una variable llamada suma y el subproceso se va a llamar suma recursiva. Va a recibir como parámetro la dimensión o el arreglo que vamos a llamar A y un índice para saber qué elemento del arreglo tenemos que ir sumando. Aquí vamos a definir nuestra variable suma como un número entero. Nuestro arreglo va a ser de números enteros. Si tú estás utilizando un arreglo de números reales, pues la tendrás que definir como real. Lo que vamos a hacer, suponiendo que tenemos el arreglo 5, 6 y 4, es ir sumando de atrás hacia adelante. Primero el 4, después al 4 le vamos a sumar el 6, nos daría 10, y a la suma de 10 le vamos a sumar el número 5, es decir, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Cuando lleguemos a la primera casilla de nuestro arreglo, que es el índice 0, significa que terminamos de hacer las sumas recursivas. Entonces vamos a poner esa condición. Si nuestro índice es igual a 0, entonces terminamos de hacer las llamadas recursivas y a nuestra variable suma le asignamos a en la casilla índice. En caso contrario, vamos a hacer las llamadas recursivas. Ponemos aquí un si no, nuestra variable suma le vamos a asignar lo que tenemos a en la casilla índice más la llamada recursiva de suma rec, le volvemos a pasar nuestra dimensión a y ahora el índice tiene que ser 1 menos. A esta casilla, que es con la que comenzamos, le tocaría el índice 2. Recordemos que empezamos a contar desde 0, 0, 1 y 2. Y ahora tenemos que sumarle este 6 que tiene el índice 1, o sea 2 menos 1. Entonces a nuestro índice le vamos a restar 1. Y con esto terminamos todas las llamadas recursivas. Vamos a ir a nuestro proceso principal y lo primero que vamos a hacer es definir una variable a como entero. Vamos a darle una dimensión, dimensionar a, y le vamos a asignar un 5, es decir que va a tener 5 casillas o que puede almacenar 5 números. Ahora para inicializarlo vamos a ocupar un ciclo para y lo vamos a inicializar con números aleatorios. Para el ciclo para vamos a definir una variable i como entero. Ponemos para desde i igual a 0, sabemos que empezamos a contar en 0, hasta el número de casillas que tenemos menos 1. Si tenemos 5 casillas, menos 1, 4. Con paso 1, hacer, y aquí vamos a poner a en la casilla i, le vamos a asignar un número al azar, ponemos 100 y luego ponemos más 1. Esto va a generar números entre 1 y 100. Vamos a aprovechar para escribir el elemento que está en la casilla. Esto lo podrías hacer en otro ciclo para, exactamente con los mismos valores, desde i igual a 0 hasta 4, o podemos aprovechar este ciclo para. Vamos a poner un sin saltar para que escriba todos los elementos del arreglo en la misma línea y ponemos a en la casilla i y le vamos a concatenar un espacio en blanco para que los elementos no aparezcan juntos. Afuera de este ciclo para vamos a escribir y vamos a poner simplemente comillas para que dé un salto de línea entre los elementos del arreglo y el siguiente mensaje. Vamos a poner otro escribir que diga el promedio del arreglo es 2 puntos, un espacio y vamos a concatenar la llamada a la función suma recursiva, le pasamos nuestro arreglo a y ahora tenemos que pasarle el primer índice que va a sumar. Recordemos que vamos a empezar desde la última casilla hasta la casilla con índice 0. La última casilla tiene como índice el número 4, el número de casillas que tenemos menos 1. Y esto lo vamos a dividir entre el número de elementos que tenemos. Tenemos 5 elementos, nuestro arreglo almacena 5 números. Y con esto tenemos todo listo. Vamos a probarlo y aquí tenemos estos números 24, 77, 79, 35 y 52 y el promedio es 53.4. Una manera fácil de probar que el promedio funciona de manera correcta es asignándole el mismo valor a todas las casillas de nuestro arreglo o de nuestra dimensión. Entonces dentro del ciclo para, a la casilla i de nuestro arreglo a le vamos a asignar un 1. Esto quiere decir que el promedio del arreglo debe de ser 1. Lo probamos y aquí lo tenemos. El arreglo del promedio es 1 porque todas sus casillas tienen 1 como valor. Y así es como podemos usar la recursividad para calcular el promedio de una dimensión o de un arreglo en Pensate. Si quieres aprender más sobre programación, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.